Un cordial saludo para todos. El propósito de este video es que tratemos de abordar, al menos aproximativamente, algunos elementos a propósito de la teoría de Donald Winnicott que no pudimos explicar en la clase pasada. Para ello retomaremos los textos que fue necesario ustedes leyeran en el transcurso de estos 15 días. Esos textos correspondían, en principio, a la propuesta de Donald Winnicott acerca de las etapas de maduración del psiquismo, de la dependencia a la independencia del individuo. Por otro lado, el texto en el que se desarrolla el concepto del yo y se hace la diferenciación con el self, y otros dos pequeños apartados en los que se retoma la teoría acerca de los objetos y fenómenos transicionales, y el otro pequeño texto en el que se desarrollan algunos elementos conceptuales acerca del propio self, o la experiencia de mismidad. De esta manera entonces plantearemos inicialmente algunos elementos esquemáticos que nos van a permitir comprender mejor un poco los conceptos de los que estamos hablando. En principio diremos que para Winnicott la teoría de organización del psiquismo debe plantearse en un proceso que va de la no integración a la integración. ¿Eso qué quiere decir? Que para Winnicott, en principio, todo ser humano nace en un estado de no integración y que producto de la relación con el objeto en la que debe garantizarse continuidad y constancia objetal, es decir, continuidad existencial, se avanzará en un proceso progresivo hacia la integración. Esta integración estará caracterizada por el alcance de dos logros psíquicos fundamentales: el logro de la individuación y el logro de la personalización. Ambos logros tienen su origen en el primer proceso al que haremos referencia, que es el que corresponde a la etapa de dependencia absoluta. En esta etapa se habla entonces de que el individuo desarrolla, en principio, los elementos, o más que desarrolla, es que en la relación con el objeto experimenta los arbores que le permitirán alcanzar la individuación y la personalización. Podríamos retomar entonces para este estado de no integración del que se hace referencia al comienzo de la existencia un apartado del texto, la integración del yo en el desarrollo del niño. En la primera página del texto, Winnicott plantea, de modo que en las etapas muy tempranas del desarrollo del niño, el funcionamiento del yo debe considerarse un concepto inseparable del de la existencia del infante como persona. La vida instintiva que exista al margen del funcionamiento del yo puede ignorarse, porque el infante no es todavía una entidad que tenga experiencias. No hay ningún ello antes del yo, solo a partir de esta premisa se justifica el estudio del yo. Se verá que el yo se ofrece para su estudio mucho antes que la palabra self tenga alguna pertinencia. La palabra self llega después de que el niño ha comenzado a utilizar el intelecto para mirar lo que los otros ven, sienten u oyen, y lo que concibe antes de su propio cuerpo. De esta manera entonces esto nos permite a nosotros entender que para Winnicott el yo se encuentra en un estado fragmentado al comienzo de la existencia y que este proceso de integración permitirá que el yo cada vez vaya alcanzando mayores niveles de estructuración, y esto es lo que le permitirá a él integrar tanto sus realidades correspondientes al yo como las realidades correspondientes al ello, ¿cierto? Retomemos entonces algunos elementos conceptuales básicos: preocupación maternal primaria, madre suficientemente buena, holding, yo auxiliar, fenómenos y objetos transicionales, capacidad de preocuparse por el otro, capacidad para estar a solas y, como hemos venido hablando hasta este momento, individuación y personalización. Arranquemos entonces por el principio. Winnicott plantea que para que la madre pueda ubicarse y además pueda atender de una manera adecuada las necesidades físicas y psíquicas del infante,
deben disponerse en ella condiciones tanto físicas, psíquicas como emocionales que le permitan efectivamente atender a estas necesidades. La emergencia de esta disposición él la pone en algo que denomina la preocupación maternal primaria. Esta preocupación maternal primaria, dice Winnicott, emerge durante el último periodo del embarazo y el primer periodo después del parto. Es una preocupación maternal primaria que le permitirá a la madre renunciar narcisísticamente a sus propias necesidades y disponerse al estado de dependencia absoluta en el que se encontrará el infante, de manera tal que tanto la madre como el infante en el primer mes aproximadamente después del parto se verán fusionados en una misma unidad. Y es esto precisamente lo que le permite a la madre desplegar el reconocimiento de las necesidades del niño, en términos de la alimentación, en términos del sostenimiento, en términos del vestido, en términos de los cambios físicos y psíquicos pues, que el infante está experimentando. De no ser así, la madre pues no podría soportar la cantidad de demandas que establece el infante, sobre todo en esos primeros momentos después del nacimiento. Ahora, esta preocupación maternal primaria debe ir cediendo, tanto como cederá la dependencia absoluta progresivamente hacia un estado de dependencia relativa y posteriormente hacia la independencia. En la dependencia absoluta nos encontramos entonces los conceptos madre suficientemente buena y funciones derivadas de allí, el holding, el huddling y el yo auxiliar. ¿Qué quiere decir la madre suficientemente buena? Cuando hablamos de madre suficientemente buena no estamos diciendo, y tampoco se encuentra así en la teoría de Donald Winnicott, que la madre debe tener un acompañamiento en términos de perfección respecto de las necesidades de su hijo, sino todo lo contrario. De hecho, hay un concepto que también suele encontrarse en la teoría de Donald Winnicott que hace referencia a la madre devota del común. Y dice Winnicott, y ustedes lo encontraron en el texto, el infante encuentra en relación con su madre generalmente lo que suele necesitar. ¿Qué es lo que necesita el infante? Una madre que esté en capacidad de adaptarse a los ritmos y cambios particulares de cada criatura, tanto en lo físico como en lo psíquico. Y esta adaptación implicará entonces que la madre pueda identificar cuándo es necesario frustrar y cuándo es necesario gratificar. Esa es la madre suficientemente buena. Esto querrá decir entonces que en el principio, en ese periodo de dependencia absoluta, la madre debe disponerse a que el infante efectivamente se sienta acogido en todas sus necesidades por la madre y se disponga a estar casi absolutamente con él, para que haya un sostenimiento, es decir, un hodling, y una manipulación, es decir, un huddling. ¿Qué implica ese sostenimiento? Que la madre acoja en su seno a su criatura y ese acogimiento que ella hace le permita contenerlo en términos de la angustia psíquica que él experimenta después del parto, ¿cierto? De ahí entonces el otro término que se deriva, que es el de yo auxiliar. Podríamos decir, incluso un poco ilustrativamente hablando, que cuando el infante nace, si ustedes pueden ver un poco acá, nos encontramos un círculo de líneas fragmentadas y un círculo de línea completa. Ese círculo de líneas fragmentadas hace referencia gráficamente a cómo se encuentra el yo del infante después del nacimiento, y el círculo de línea completa es el que hace referencia al yo de la madre, como les digo, ilustrativamente hablando. ¿Qué quiere decir este círculo de líneas fragmentadas? Que es un yo frágil, que es un yo débil, que es un yo no estructurado. ¿Qué quiere decir el círculo de línea completa? Todo lo contrario, que el yo sea estructurado y que está en capacidad de sostener al yo del infante. Por eso, la madre se despliega completamente hacia la criatura para atender a todas las necesidades que él está experimentando. De hecho, fenomenológicamente hablando, nosotros nos encontramos que los niños en el primer a tercer mes del nacimiento es muy demandante. Hay que alimentarlo constantemente, entonces hay que alimentarlo cada 2 horas, esté dormido o esté despierto, esté de día o esté de noche, ¿cierto? Y esto implica que la madre esté constantemente ahí, sobre todo pues si estamos hablando de una lactancia, ¿cierto? Entonces, cuando la madre despliega ese yo auxiliar, lo que hace la madre es acoger y sostener psíquicamente hablando al infante.
que hablamos del holding, ¿cierto? Pero entonces no solamente aparece que la madre lo acoja psíquicamente, sino que además la madre va haciendo todo un proceso de manipulación, es decir, ella lo carga, ella lo acaricia, cuando ella lo cambia, su pañal le habla o le hace masajes, y esto implica que la madre le está nombrando al infante su cuerpo, es lo que posteriormente derivará en la personalización, así como el sostenimiento derivará en la individuación. La madre es entonces en principio el primer referente que el infante tiene tanto de su propia persona como del cuerpo en el cual habita su propia persona. Por eso, en este primer periodo del que hablamos, la etapa de dependencia absoluta, se integran las funciones referidas a la madre suficientemente buena, al holding, al handling y al yo auxiliar. Esto no quiere decir que posteriormente estas funciones no se integren, sino que irán cediendo y se irán presentando de una manera distinta. Además, porque en principio, y esto ya lo hemos revisado en otras clases anteriores, la madre no es percibida por el infante como una persona total, sino que en principio es percibida como una recreación de su propio psiquismo, ¿cierto? Es posteriormente, sobre todo en lo que corresponde a la etapa de dependencia relativa, en la que el infante empieza a hacer un reconocimiento de la madre como una persona diferenciada del sí mismo. Y eso quiere decir que esta dependencia de la que estamos hablando no solo corresponde al infante, sino de alguna manera también a la madre. Y por lo tanto, no solo en el infante, sino en la madre también debe empezar a ceder este estado de dependencia, que generalmente pues, se ubica correspondiente aproximadamente a los 3 meses, aunque ustedes saben que eso es relativo. Ahora, sí podemos encontrar en los textos de Winnicott que pasados los 3 meses la madre está en mayor capacidad, emocionalmente hablando, de separarse por ciertos periodos de su criatura y desempeñar otras funciones que antes desempeñaba, por ejemplo, volver al trabajo, volver a sus actividades cotidianas o disponerse a realizar algunas tareas que siente que ahora puede desempeñar sin estar constantemente ocupado del cuidado de su criatura. Y eso nos permite integrar también que la referencia al cuidado en Winnicott no solamente hace alusión a la madre, sino todo el ambiente facilitador en el que la madre se encuentra y que involucra en principio efectivamente a la madre o a quien haga las veces de madre, al padre o a quien haga las veces de padre, y por lo tanto le permite a la madre acompañarla en su función y sostenerla, y a los demás integrantes del grupo familiar. Pasamos entonces de la dependencia absoluta a la dependencia relativa. Cuando hacemos la transición a la dependencia relativa, entonces nos encontramos con otro concepto fundamental que alude a los fenómenos transicionales. Y en los fenómenos transicionales estaremos haciendo referencia a dos conceptos también, al concepto de objetos transicionales y al concepto de espacio transicional. El concepto de objetos transicionales es uno de los conceptos más relevantes en la teoría de Donald Winnicott, porque Winnicott plantea, incluso de una manera muy bella a partir de este concepto, cómo el psiquismo del infante, pese a que no se encuentre integrado, pese a que su yo no se encuentre estructurado, encuentra los recursos que le permiten atender procesualmente a este proceso de integración y a las diferentes exigencias que este proceso de integración le plantean. En principio, y quizá una de las más importantes, es la exigencia de la separación con el objeto, primero entendido como una recreación de su propio psiquismo y posteriormente, en mayor medida entendido como la madre que está por fuera de su propio psiquismo, pero de la cual él se siente todavía muy dependiente. De manera tal que, así como ustedes lo leían, este periodo correspondiente a la dependencia relativa hace alusión al momento en el que el infante es consciente de su propia dependencia,
pero además ese consciente, o más que consciente, es el periodo en el que se empieza a filtrar de manera más clara el principio de realidad. Y la manera en la que se filtra de manera más clara ese principio de realidad es precisamente partiendo de esas pequeñas separaciones que la madre va realizando en relación con su infante. La referencia entonces al objeto transicional implica que el infante, entre todos sus juguetes o entre todos sus objetos materiales que se encuentran a su alcance, identifica uno sobre el cual depositará una catexia referida a la catexia del objeto. ¿Esto qué quiere decir? Que el infante carga con la misma energía libidinal este objeto elegido a la catexia libidinal con la que ha cargado a su objeto cuidador, ¿cierto? Es un poco como decir que el objeto transicional representa, simbólicamente hablando, al cuidador, de manera tal que el objeto transicional lo que hace es que facilita que el infante avance en el proceso de separación con la madre y por lo tanto avance en ese estado de dependencia absoluta en el que inicialmente se encontraba. Esto querrá decir que este objeto transicional deberá cumplir ciertas funciones. En primera instancia, seguir cumpliendo la función de continuidad existencial. Debe ser un objeto que continúe y debe ser un objeto además que esté en capacidad de soportar tanto las descargas amorosas como las descargas agresivas del infante. Esto pues porque es precisamente lo que le permitirá al infante amortiguar lo que puede denominarse como una de las primeras experiencias más dolorosas, que es la experiencia de pérdida en relación con el objeto. Por eso les decía hace un momento que Winnicott encuentra ahí una referencia muy bella, que quiere decir que aunque en el psiquismo del infante todavía falten importantes procesos de maduración, ya se dispone a encontrar recursos que le permitan atender al proceso mismo de la integración. Entonces, el objeto transicional debe ser un objeto que esté en capacidad de recibir tanto las descargas amorosas como las descargas agresivas. Esto porque el objeto transicional cumple 3 funciones esenciales. La primera de esas funciones que se constituye en la primera posesión no yo del niño. ¿Qué quiere decir la primera posesión no yo del niño? Que el niño experimenta que ese objeto transicional es suyo, pero no es él. Esto es mío, pero no soy yo, ¿cierto? Y al hablar de que esto es mío, pero no soy yo, partimos entonces que a partir del proceso de manipulación que la madre tuvo con el infante, lo que hace un momento denominábamos como handling, el infante iba desarrollando la conciencia de una membrana, la piel, que le permite paulatinamente ir identificando diferenciadamente qué es él y qué es el otro, incluso aunque esté en una íntima relación con el otro. Primero, primera posesión no yo del niño. Segundo, se constituye o establece los primeros elementos correspondientes al principio de realidad. Es decir, el infante una vez va siendo más consciente de la dependencia con la madre, por lo tanto va siendo cada vez más consciente de que la madre es una realidad exterior a él y que en esa realidad exterior a él la separación, por lo tanto, también es una realidad objetiva, ¿cierto? Y allí aparece entonces la tercera función, que es la que corresponde con la realidad interna y la realidad objetiva. El objeto transicional establece el puente entre la realidad interna y la realidad objetiva, lo que hace parte de la realidad intrapsíquica del infante y lo que está por fuera de la realidad intrapsíquica del infante. Aun cuando el infante empieza a integrar dentro de su realidad intrapsíquica los cuidados provenientes de la madre o quien haga las veces de madre, quien hace esas veces de cuidador, se encuentra por fuera de la realidad intrapsíquica, ¿cierto? Y por eso hablamos entonces de la importancia y de la relevancia en la teoría winnicottiana del objeto transicional. Ahora, pues se espera que este objeto transicional, como decíamos hace un momento, sea elegido por el mismo infante. Y el texto nos permite entender que no necesariamente todos los niños lo hacen
y aunque en algunos casos este objeto hace referencia a la manta, al cono de hilo, al peluche, en algunos casos también hace referencia al dedo pulgar e incluso a las diferencias en las que el niño hace entre el dedo pulgar y sus demás dedos, para que el dedo pulgar haga las veces de objeto transicional. Sin embargo, pues no todos los niños hacen elección, o no en todos los niños es evidente la elección que se hace del objeto transicional. Hay además algo muy importante que mencionar, y es que la madre debe estar en capacidad de comprender cuál es la relación que el niño tiene con el objeto transicional, y por lo tanto incluso soportar que la manta o el peluche o el cono de hilo esté muy sucio, porque si lo que hacemos es que se lava, lo que se hace es que se retira del objeto la catexia que el niño ha puesto allí y todo el proceso de elaboración. Lo mismo que permitir que el infante sea quien procesualmente vaya olvidando y vaya considerando innecesario la recurrencia al objeto transicional. Entre paréntesis, esto quiere decir que hay personas para las cuales no es posible dejar el objeto transicional y por lo tanto no desarrollan la capacidad para estar a solas, entendiendo que la capacidad para estar a solas es uno de los logros importantes a los que hace alusión Donald Winnicott. Y por lo tanto la fijación al objeto transicional es lo que posteriormente redundará en algunas patologías, dentro de ellas la tendencia a establecer relaciones afectivas de manera adictiva, el fetichismo o el robo, ¿cierto? Pero en términos generales, pues cuando hay una adecuada elaboración del proceso correspondiente a la elección del objeto transicional, entonces lo que sucede es que el niño lo que hace es una incorporación de los recursos psíquicos que allí desarrolló y que posteriormente derivarán en el espacio transicional, que es la capacidad de recrear simbólicamente diferentes recursos frente a las situaciones conflictivas en las que las personas nos encontramos, y es un poco lo que en general los adultos tendemos a hacer. De ahí entonces que para Winnicott el concepto de salud mental es un concepto referido a la capacidad creativa, ¿sí? Esto quiere decir entonces que en la medida en que el niño avanza pues en este proceso, se va ingresando poco a poco a lo que corresponde a la etapa de hacia la independencia. Esta etapa de hacia la independencia plantea que el proceso de independencia nunca es terminado, toda vez que nosotros nunca estamos completamente separados o separados de manera independiente del otro, por un lado, y por el otro lado, que el proceso de integración nunca se acaba completamente, que nosotros constantemente estamos avanzando en el proceso de integración. Aquí diremos entonces que lo que corresponde a la etapa de hacia la independencia plantea que el niño se encuentra en un momento en el que presenta actitudes o comportamientos correspondientes a la inquietud, la preinquietud y la crueldad primitiva. Para Winnicott, esta es una etapa que tiende a relacionarse de alguna manera con lo que Melanie Klein presentó en la posición depresiva, solo que para él, nombrarlo como posición depresiva implicaba atribuirle un componente o un contenido patológico que esta etapa no tenía. Toda vez que el infante recurría a ciertas conductas agresivas en relación con el objeto, pero para garantizar que el amor que el objeto le prometía era tal, y que en ese sentido el objeto no lo iba a despojar del amor que le prometía, coloquialmente hablando un poco como para medir qué tan certero era el amor que el objeto le estaba prometiendo, ¿cierto? Y de ahí viene entonces el proceso de reparación. Cuando el objeto le permite al infante reparar, en el infante se desarrolla la capacidad de preocuparse por el otro, que es otro de los logros importantísimos en la teoría de Donald Winnicott. La capacidad de preocuparse por el otro es lo que le permite al infante enlazarse, valga la redundancia, en el lazo social e interactuar en relación con el otro, ¿cierto? Y por lo tanto corresponder a ciertas lógicas propias de la interacción social. Esto nos permite a nosotros tener un panorama general de las tres etapas que plantea Donald Winnicott en el proceso de maduración del psiquismo. Hay algunos elementos que no hemos nombrado.
por ejemplo, lo que corresponde al falso self y al verdadero self, y en un sentido pues más claro lo que corresponde al self. Vamos a hacerlo entonces también. El concepto de self en la teoría de Donald Winnicott, digamos, es el logro final que debe emerger en la relación con el objeto. Por eso, en uno de los primeros textos que nosotros leímos, Mitchell nos planteaba que cuando nos relacionamos por implicación, esta implicación deriva en la emergencia de un self. ¿A qué hacemos referencia con el self? A la experiencia de mismidad, al reconocimiento de la propia persona que habita en el propio cuerpo, ¿cierto? Es decir, la propia identidad. Ese es el self, y esa propia identidad emerge en la relación con el objeto. De ahí que sea tan importante que el objeto garantice continuidad y constancia objetal. Gráficamente hablando, podríamos decir que el self se constituye en el núcleo del yo o en los núcleos del yo, ¿cierto? El círculo grande que encierra el círculo pequeño es el yo, y por lo tanto el círculo pequeño es el self. ¿Qué quiere decir esto? Que el desarrollo del self es un desarrollo que emerge a partir del proceso de integración, que no siempre se da en los mejores términos, ¿cierto? Por eso hablamos de falso y verdadero self, y por eso, como lo mencionábamos hace un momento, para Winnicott es posible hablar en principio del yo, pero no es posible hablar en principio del self. ¿Qué quiere decir falso y verdadero self? Quiere decir que habrá, en algunos casos de una manera adaptativa y en algunos casos de una manera patológica, una membrana que recubra el verdadero self y no le permita a la persona la emergencia de la propia identidad. De ahí entonces que nos encontramos que en relación con el self siempre hay dos dimensiones, siempre, falso y verdadero self. Quiere decir esto, como ya les dije hace un momento, que en algunos casos es adaptativo y por lo tanto normativo, y en algunos casos es patológico. ¿Cuándo es adaptativo? Cuando el verdadero self es protegido por el falso self, y que eso implica los diferentes niveles de intimidad en las relaciones que nosotros establecemos. Les pongo un ejemplo. Si nosotros vamos en un bus, en el bus en el que nos trasladamos, por ejemplo, de la universidad a la casa, y a nuestro lado se sienta una persona de la cual no sabemos nada, y esta persona quiere empezar a interrogarnos por nuestra vida, nosotros evitaremos tener una conversación con él, al menos responder en la medida en que esa persona nos está preguntando. ¿Por qué? Porque sabemos que no es una persona de nuestra cotidianidad, que no es una persona de nuestra intimidad, y por lo tanto es una persona con la cual debemos proteger, develar nuestra propia identidad. En esos casos, el falso self protege el verdadero self, pero si con quien nos encontramos es con nuestro terapeuta o con nuestra madre o incluso con nuestra pareja, esta identidad, este verdadero self, puede aflorar un poco más fácilmente dependiendo también de los grados de intimidad que se tenga con esas personas. Esa es la forma adaptativa, normativa, como opera el falso self en relación con el verdadero self. También tenemos una forma patológica, y esa forma patológica también varía de acuerdo a los niveles. Quiere decir que hay una forma en la que el falso self encubre al verdadero self, y hay otra forma en la que el falso self, valga la redundancia, falsea al verdadero self. Entonces, cuando el falso self encubre el verdadero self, lo que quiere decirse es que hay una intención ya no de mostrar el verdadero self, sino de mostrar una forma falsa del verdadero self, que es lo que Winnicott suele relacionar a las personalidades antisociales, ¿sí? Y cuando hay un falseamiento del verdadero self, lo que Winnicott nos plantea es que la propia identidad quedó desconocida para el sujeto y por lo tanto no puede acceder a ella y debe acceder a una forma falseada de su propia identidad. Si ustedes buscan en internet un texto que se llama Isabel sin corona, encontrarán un ejemplo de esto que les estoy nombrando y que corresponde con las formas de organización psicótica. En este texto hay una persona que relaciona su propia identidad con la identidad de la reina Isabel, ¿cierto? Entonces considera que él es, o que ella mejor es, la reina Isabel. Allí hay un falseamiento de la propia identidad, ¿cierto?
que nos permite entonces a nosotros entender cuándo operamos en relación con el verdadero self de una forma sana y adaptativa y cuándo operamos de una forma patológica, ¿sí? Y por lo tanto, nos dice Winnicott, cuando hablamos de un falseamiento del verdadero self, ni siquiera en el análisis más profundo puedes llegarse a reconocer la verdadera identidad de ese individuo, ¿sí? Y esto deriva posteriormente en las organizaciones de patología de las que nos habla Winnicott, que ya mencionamos dos, los trastornos antisociales y las psicosis, ¿sí? Esto nos permite a nosotros en términos generales establecer un panorama pues relativo a la teoría de Donald Winnicott, que habla del desarrollo de la no integración al desarrollo de la integración. Valdría decir que en los casos en los que el infante no logra vivir este proceso, no logra tener continuidad y constancia objetal y se presentan perturbaciones a este proceso de la continuidad existencial, pues puede presentarse algo que se denomina como la desintegración. En el mayor grado de traumatismo correspondiente a esta desintegración puede surgir que el infante finalmente pues no se recupere y considere una muerte psíquica del objeto, ¿cierto? Y esa muerte psíquica del objeto impida, por lo tanto, que se alcance el proceso de integración y, por lo tanto, el ulterior desarrollo de ese proceso de integración, que como ya les he dicho en reiteradas ocasiones, debe redundar en el alcance de la integración, de la individuación y de la personalización. Yo espero entonces pues que este video que acabamos de construir pueda permitirles un poco ubicarse conceptualmente en la lectura de los textos que estuvieron realizando pues durante esta semana, y en caso pues de que vayan surgiendo algunas preguntas, pues las vamos teniendo en cuenta para que podamos atender a ellos en nuestro próximo encuentro. Hasta pronto.